Qué privilegio es ser llamado y enviado por Dios para proclamar su gloriosa verdad. Este febrero serán 40 años de ministerio en Grace Community Church. 40 años. Es bastante increíble. Aprecio que deban aplaudir a las personas que han soportado todo esto durante todos estos años. Pero qué gran privilegio y qué alegría. Y uno de los momentos más destacados de mi vida, durante muchos años, ha sido una amistad con RC y la oportunidad de ministrar en conferencias de Ligonier, en muchos lugares, incluida la Conferencia Nacional en Orlando y estar aquí con ustedes. Me siento honrado de ser parte de este gran evento. Sé que han escuchado mucho y tienen mucho más que escuchar hoy. Quiero comenzar nuestra mañana, tal vez mientras despertamos espiritualmente, con un poco de estudio bíblico. Eso es lo que más me gusta hacer. Así que si pueden sacar la idea del sermón de esto y simplemente considerar nuestro tiempo juntos como si estuviéramos reunidos en un lugar algo informal y simplemente fuéramos a mirar juntos la Escritura. Y quiero dirigirlos hacia las Escrituras en torno al tema de la exclusividad del Evangelio. Una de las realidades extrañas en mi vida que nunca anticipé es que he pasado tantos años, predicado tantos mensajes, escrito tantos libros, tratando, en cierto sentido, de aferrarme al Evangelio mientras está bajo ataque de los llamados evangélicos. Cuando estaba en el seminario, saben, nos prepararon para luchar contra el liberalismo y estábamos preparados para defender la inerrancia de las Escrituras. Estábamos preparados para poder defender el verdadero ministerio del Espíritu Santo y obtener el paradigma correcto de santificación y tratar con el movimiento carismático inicial. Estábamos aprendiendo cómo abordar problemas de liberalismo y contrarrestar el catolicismo y lidiar con las sectas. Pero el Evangelio parecía ser una cuestión resuelta. En el mundo evangélico. Ciertamente, ese ya no es el caso y la palabra evangélico ha alcanzado proporciones ahora donde realmente no significa nada porque es tan ambiguo. Pero si miran las encuestas realizadas por estos diversos grupos que hacen eso, encontrarán que en algún lugar entre el 45% y el 65% de los llamados cristianos evangélicos están convencidos de que Jesús no es el único camino al cielo. Esto va en contra de nuestra tradición, nuestra teología y las Escrituras, como saben. Pero aquí estamos como cristianos evangélicos defendiendo la exclusividad de Cristo. Y este es un movimiento que no disminuye. Es un movimiento que está escalando en un mundo posmoderno, donde la tolerancia domina todo y todos tienen derecho a su propia opinión. No hay verdad universal y no hay absolutos. Esto encaja perfectamente. Así que creo que necesitamos poder lidiar con esto. Hay tantos ataques al Evangelio. Al mirar hacia atrás en los libros que a lo largo de los años escribí el Evangelio según Jesús, seguido por el Evangelio según los Apóstoles, seguido por Hart Tobelieve, seguido por The Truth War, incluido Sham of the Gospel, media docena de libros tratando con el Evangelio, sin mencionar el hecho de que ha habido cientos y cientos de otros libros escritos tratando de aclarar el Evangelio y exigir adherencia al Evangelio si vas a llamarte cristiano. Pero hay una ambigüedad generalizada sobre el Evangelio, y hay algunos líderes evangélicos muy populares y prominentes que son apóstoles de esta ambigüedad, que están contentos de dejar fuera la precisión y tener una especie de evangelio que es como arcilla blanda, que puedes moldear en cualquier forma que te satisfaga. Ahora, podemos equivocarnos en algunas cosas sin consecuencias eternas severas. No podemos equivocarnos en esto sin consecuencias eternas severas. El corazón de nuestra fe, por supuesto,
Es el Evangelio de la salvación y debemos entender el Evangelio tal como es realmente, en su realidad salvadora y su poder salvador. Los verdaderos cristianos siempre han creído y enseñado que no puedes ser salvado del infierno eterno a menos que escuches el Evangelio de Jesucristo y creas ese Evangelio. No puedes ser salvado. Eso es lo que los creyentes en las Escrituras siempre han afirmado, siempre han proclamado, siempre han abrazado. Miren Romanos 10, si quieren, y comencemos allí. Y quiero hacer esto de una manera algo al revés, si puedo, mientras miramos la Escritura. En lugar de afirmar la exclusividad de Cristo, lo cual ciertamente podemos hacer en un tono positivo, quiero mostrarles lo que dice la Escritura sobre cualquier otro intento de ser salvado. Así que, mirándolo más en el lado negativo de eso. Pero un buen lugar para comenzar está en Romanos 10, porque Pablo comienza diciendo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es por su salvación. Y, por supuesto, está hablando de Israel. Mi oración es que Israel sea salvo, lo que asume que no lo están. Ahora, estos no son paganos. Son las personas que tenían el Antiguo Testamento, creían en el Antiguo Testamento, creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creían en el Dios que creó, el Dios que dio su ley, el Dios que es el Redentor de Israel. Esta es la nación de personas que tenía el Antiguo Testamento, la única revelación existente de Dios, escrita y transmitida, y ellos, con esa revelación, y con su fe en él. Verdadero y vivo Dios del Antiguo Testamento, el verdadero Dios, no fueron salvos. No fueron salvos. Escucharán hoy, sí. Escuchan a personas como Jonah G., otros, que los judíos no necesitan creer en Jesús. Tienen otro camino hacia la salvación. No según el Nuevo Testamento. No según Jesús, quien continuamente pronunciaba juicio sobre ellos. Incluso, mientras caminaba hacia la cruz en el camino hacia la cruz, mientras las mujeres de luto profesionales lloraban por él. Cumpliendo con su deber, él se volvió hacia ellas y dijo, no lloren por mí. Lloren por ustedes mismas. Estaba claro que Jesús veía a toda la nación de Israel como apóstata, y creían en el Antiguo Testamento, y creían en el Dios del Antiguo Testamento tal como está revelado en las Escrituras. Pero eso no es suficiente. Habían tergiversado el Antiguo Testamento y creado un sistema de salvación por obras, como todos sabemos. La fe salvadora es algo más que creer ciertas cosas que son verdaderas. El problema es, cómo fluyen en este texto y hacen un pequeño estudio patológico de una fe no salvadora es algo que mencioné anoche. Tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con el conocimiento. No le hace ningún bien a nadie tener celo por Dios si no es correcto, si no es preciso. Realmente me sorprendió cuando vi la entrevista de Rick Warren con Obama y M.C. Cain, y Rick Warren le dijo a M.C. Cain, dices que eres cristiano. ¿Qué significa tu cristianismo para ti? Y él dijo, significa que estoy salvo y soy perdonado. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿De qué? ¿A qué? En otra entrevista, y esto es muy popular, he escuchado a personas decir, personas públicas muy prominentes, bueno, mi fe es una cosa muy privada. Permítanme decirles algo. Si su fe es una cosa privada, no es la fe cristiana y no es una fe salvadora. Jesús dijo, si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La respuesta correcta a la pregunta, ¿qué significa tu cristianismo para ti?, significa para mí que Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor. Él es mi Señor y mi Salvador. Y no hay otro Señor y no hay otro Salvador. Esa es la respuesta correcta. Lo que fue aún más inquietante para mí fue el comentario del pastor Warren, quien dijo, eso fue un regalo. Como, eso fue tan simple que lo hiciste bien. No necesitamos llevar eso más lejos. Ahora, no sé qué cree él. Pero sé que esa es la clase de ambigüedad cómoda que ahora ha cautivado el supuesto cristianismo de hoy. ¿Dónde? Básicamente no tienes que comprometerte con nada porque podrías estar invadiendo las sensibilidades de alguien porque podrían no estar de acuerdo contigo. Tenían celo por Dios y eran el pueblo elegido. Pero no fue de acuerdo con él. Conocimiento. ¿Y qué estaba mal con su conocimiento? Versículo 3, no sabiendo acerca de la justicia de Dios, no. Entendían cuán justo era Dios, y señalé eso anoche. Y así buscaron su propia justicia. En otras palabras, pensaban que Dios era menos justo de lo que era y, por lo tanto, eran capaces de ser lo suficientemente justos para complacer a Dios. Así que no entendieron la esencia completa de la justicia de Dios. No entendieron su propio pecado e incapacidad. Por lo tanto, no se sometieron a la justicia de Dios. Realmente no se sometieron a la amenaza de la justicia divina en una actitud de bienaventuranza. La actitud del público en Lucas 18 golpeándose el pecho horrorizado por su propia miseria y diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Pensaban que eran buenos. Pensaban que eran tan buenos que Dios estaba lo suficientemente bajo como para aceptar esa bondad. Tenían una visión distorsionada de la salvación. ¿Entienden eso? Tenían una visión distorsionada de la salvación. Una visión distorsionada de la justicia de Dios, esencial para entender la salvación. Una visión distorsionada de su propia injusticia, pensando que podrían alcanzar la salvación por su propio esfuerzo. Tenían un malentendido de la cruz de Cristo. No entendían que Cristo es el fin de la ley para la justicia, que la única manera en que seremos justos es a través de aquel que cumplió la ley perfectamente. Así que se equivocaron en su teología, se equivocaron en su amarteología, se equivocaron en su cristología y se equivocaron en su soteriología. Y tampoco entendieron que esta justicia está disponible, según el versículo 4, para todos los que, ¿qué? Creen que no es por obras, es por fe. Así que aquí está esta triste declaración de Pablo de que con toda la revelación que tenían, con toda la verdad que tenían sobre el único Dios verdadero y vivo, y eran monoteístas, no fueron salvos. Su perdición fue tan desgarradora para el corazón de Pablo que, en el capítulo anterior, al comienzo del capítulo 9, dice: Desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por el bien de mis hermanos y parientes según la carne. Agonizaba por la perdición de Israel. Ahora, si siguen el flujo aquí, aprendemos un poco más adelante en el capítulo 10, versículo 13. Que quienquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? En otras palabras, no puedes ser salvo a menos que creas. No puedes creer lo correcto a menos que lo hayas oído. No puedes oírlo si alguien no te lo cuenta. Y por eso, quienes predican son tan hermosos. Qué hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de cosas buenas, porque no puedes ser salvado hasta que llegue el mensaje que debes creer. Así que, versículo 17, ya conocen el versículo, así que, entonces, la fe viene de oír, y oír por la palabra de Cristo.
Y, Chris, dijiste eso esta mañana. El Evangelio está fuera de nosotros. No es intuitivo para nosotros. Es algo que tenemos que oír. Y alguien tiene que ser el portavoz de esa audiencia. Y cuando miras la historia de la Iglesia fiel al Evangelio, vuelves atrás y ves las cantidades incontables de dinero. Los millones de creyentes a través de los siglos que han gastado sus recursos, que han sacrificado sus vidas para llevar el único mensaje de salvación sobre Cristo a los confines de la tierra. Muchos de ellos martirizados. Muchos de ellos quemados en la hoguera. En solo un par de décadas, Vladimir quemó en la hoguera a 283 cristianos porque no estaban de acuerdo en que el cuerpo y la sangre reales de Jesús estaban en la hostia y la copa. Los quemaron en la hoguera. Ahora, ¿creerían ustedes que el mundo evangélico contemporáneo querría dar su vida por eso? ¿Creen que la gente se quemaría en la hoguera para aferrarse al hecho de que la transubstanciación es una fantasía y una tergiversación de la verdad? La mentalidad actual de este tipo de evangelismo ambiguo, posmoderno y emergente es un asalto a la integridad y el sacrificio de los creyentes a través de las edades, que estaban dispuestos a morir por la precisión de la verdad. Piensen en todo el trabajo de traducción que se ha hecho, toda la impresión, toda la predicación, enseñanza, evangelización que ha sido la misión de la Iglesia desde su nacimiento en Pentecostés. Un esfuerzo incesante por usar todos los medios disponibles para llevar el Evangelio a cada criatura como hemos sido mandados en la Gran Comisión. ¿Fue esto un desperdicio? ¿Fue esto una locura? ¿Fue esto inútil? ¿Fue esto redundante? ¿Innecesario? Aquí estamos al comienzo de este nuevo milenio, y ahora tenemos medios mayores que en la historia del mundo para difundir el Evangelio, ¿no? Mayores medios. Radio, televisión, cintas, iPods, CDs, DVDs. Y sigue. Impresión masiva, distribución masiva. Podemos llevarlo a todas partes y llevarlo rápido. Y justo cuando tenemos los medios, como nunca antes los había conocido la Iglesia, para difundir el Evangelio por todo el mundo, no tenemos interés en hacer eso, porque pensamos que probablemente la gente estará bien incluso sin el Evangelio. Esto es realmente vergonzoso, muy vergonzoso. La Iglesia ha adoptado un enfoque superficial, motivado por un entendimiento superficial y, en muchos casos, se propaga un evangelio sintético que no tiene el poder de decir por qué no es la verdad. Ahora, toda esa indiferencia hacia la precisión y la claridad al proclamar el evangelio básicamente ha surgido de algunas opiniones teológicas, o se defiende por algunas. Permítanme darles un par de ellas. Teología natural. Hay un gran movimiento en lo que se llama teología natural. Es decir, el hombre tiene innata e intuitivamente, dentro de él, las capacidades racionales naturales para llegar a Dios y ser salvo sin las Escrituras. Así es. Sin las Escrituras y sin el Evangelio. Los defensores dicen que el hombre puede descubrir la existencia, la naturaleza y los atributos de Dios, en Romanos 1, y eso es cierto. Y la razón humana lo llevará de vuelta a Dios porque la razón humana funciona en una estructura de causa y efecto y la causa y el efecto eventualmente lo llevan de vuelta a la causa primaria. Puedes saber mucho sobre Dios. Puedes saber algo sobre su poder al mirar el mundo, en su sentido macro y micro. Es cierto. Y así van más allá y dicen: el hombre se vuelve así capaz de conocer suficiente verdad de Dios para satisfacer a Dios sin la necesidad de revelación divina. Él encuentra su camino hacia Dios. Es bueno si tiene la Biblia. Es bueno si tiene el Evangelio.
No es necesario. Aquí hay un informe de noticias del Vaticano, Ciudad del Vaticano, del Los Angeles Times. Matizando una declaración controvertida del Vaticano sobre la salvación, el Papa dijo esta semana que todos los que lleven una vida justa serán salvos, incluso si no creen en Jesucristo y en la Iglesia Católica Romana. Bueno, están diciendo, oh, pero la Iglesia Católica siempre ha creído eso. El pontífice, dirigiéndose a 30,000 peregrinos en la plaza de San Pedro, afirmó la interpretación liberal del Concilio Vaticano II de la enseñanza bíblica sobre la salvación. El Evangelio nos enseña que aquellos que viven de acuerdo con las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, los puros de corazón, aquellos que llevan con amor los sufrimientos de la vida, entrarán en el reino de Dios. El Papa pareció adoptar un enfoque mucho más inclusivo de la salvación que la declaración de Dominus Jesus, del 5 de septiembre, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el guardián de la ortodoxia doctrinal del Vaticano. La declaración causó consternación entre los no católicos involucrados en el diálogo interreligioso al afirmar que sus rituales, en la medida en que dependen de supersticiones u otros errores, constituyen un obstáculo para la salvación. Fin de la cita. Así que la idea es esta: la religión falsa puede ser una barrera para la salvación, pero las personas aparte de la Biblia y el Evangelio pueden ser salvadas si pueden encontrar su camino alrededor de la barrera. Por cierto, la Iglesia Católica Romana básicamente fue llevada a eso por el herético Tomás de Aquino, quien adoptó la filosofía aristotélica, oficialmente adoptada como la posición de la Iglesia Católica Romana en el Vaticano, y presente, por supuesto, en el nuevo Catecismo Católico. La enseñanza bíblica de que la salvación solo viene en respuesta a la fe en Cristo es rechazada como irrazonable y cruel. Las personas son salvas si llevan buenas vidas y son sinceras en sus creencias, sean cuales sean. Ahora, tanto por los católicos. Aquí hay una entrevista entre Billy Graham, el amado Billy Graham, y Robert Schuller. Esta entrevista fue grabada en cinta y vídeo. Doctor Graham. Bueno, el cristianismo y ser un verdadero creyente, saben, creo que hay un cuerpo de Cristo que proviene de todos los grupos cristianos alrededor del mundo, o fuera de los grupos cristianos. Creo que todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, ya sea que sean conscientes de ello o no, son miembros del cuerpo de Cristo. Y no creo que vayamos a ver un gran avivamiento que convierta al mundo entero a Cristo en ningún momento. Dice además, el propósito de Dios para esta era es llamar a un pueblo para su nombre, y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Está llamando a personas del mundo para su nombre. Ya sea que vengan del mundo musulmán, o del mundo budista, o del mundo cristiano, o del mundo no creyente, son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Puede que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen, y se vuelven hacia la única luz que tienen y creo que son salvos y estarán con nosotros en el cielo. A lo que el doctor Schuller respondió, lo que escucho que dices es que es posible que Jesucristo entre en un corazón humano y en un alma y una vida incluso si han nacido en la oscuridad y nunca han estado expuestos a la Biblia. ¿Es esa una interpretación correcta de lo que estás diciendo? Doctor Graham, sí, es, porque creo eso. He conocido a personas en varias partes del mundo en situaciones tribales. Nunca han visto una Biblia ni han oído hablar de una Biblia, nunca han oído hablar de Jesús, pero han creído
En su corazón que hay un Dios y han tratado de vivir una vida que estaba bastante aparte de la comunidad circundante en la que vivían. Doctor Schuller, esto es fantástico. Estoy tan emocionado de escucharte decir esto, hay amplitud en la misericordia de Dios. Doctor Graham, la hay. Definitivamente la hay. Eso fue en la hora del poder, por cierto. Es algo impactante, ¿no es cierto? Cuando el evangelista líder proclamado en el mundo cree que no necesitas la Biblia ni a Jesús para llegar al cielo. Otra expresión que se usa, diferente de la teología natural, pero corolario de ella es que escucharás a personas escribir y hablar sobre una misericordia más amplia. Hay teólogos que insisten en que la visión histórica del Nuevo Testamento es demasiado estrecha, desarrollando esta teología natural de que hay algo innato en él. Hombre que puede llevarlo a Dios para satisfacer a Dios, lo cual nuevamente es el mismo problema que tenías en Romanos 10, ¿verdad? Porque incluso los judíos que tenían las Escrituras no recibieron la salvación aparte de Cristo. ¿Cómo podrían las personas que no solo no conocían a Cristo, sino que no tenían las Escrituras, recibir la salvación? Ese es el problema con esta teología natural. La misericordia más amplia dice, pero tienes que entender que Dios es más tolerante. Clark Pinnock escribe, cuando nos acercamos al hombre de fe que no es el nuestro, será con un espíritu de expectativa para descubrir cómo Dios le ha estado hablando y qué nuevo entendimiento de la gracia y el amor de Dios podemos descubrir nosotros mismos en este encuentro. Nuestra primera tarea al acercarnos a otro pueblo, otra cultura, otra religión es quitarnos los zapatos porque el lugar al que nos acercamos es sagrado. De lo contrario, nos encontramos pisando los sueños de los hombres. Mas, podríamos olvidar que Dios estaba aquí antes de nuestra llegada. Y agrega, Dios tiene más en marcha en cuanto a la redención de lo que sucedió en Palestina en el siglo I. Esto deprecia la Trinidad. Deprecia la encarnación, deprecia la obra y la expiación de Cristo, niega la singularidad de la Biblia, niega la necesidad de la verdad del Evangelio, sustituye la misma basura filosófica antigua sobre el logos universal en él. Trabajo en todos los sistemas religiosos. Dices, bueno, ¿cómo pueden creer esto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe viene de oír, y de oír la palabra de Cristo. Porque no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Cómo pueden decir esto? Esta es una tergiversación de las Escrituras. Pero estos tipos de escritores, incluidos muchos más prominentes hoy en día que, digamos, Pinnock, cuyo apogeo fue un poco en el pasado, dicen que la base de la salvación no es conocer a Cristo para la mayor parte del mundo. Raymond Panikin escribe, el buen y legítimo hindú es salvado por Cristo y no por el hinduismo. Pero es a través de los sacramentos del hinduismo, a través del mensaje de la moralidad y la buena vida, a través del misticismo que le llega a través del hinduismo, que Cristo salva al hindú. Eso está en un libro que escribió llamado El Cristo desconocido del hinduismo. Hace unos años salió un libro escrito por Tony Evans llamado Totalmente Salvado. En ese libro dijo que Dios salva a las personas en todo el mundo sin la Biblia, sin el Evangelio, transdispensacionalizándolos. Acuñó la palabra por transdispensacionalizarlos. Es decir, en la mente de Dios, simplemente los cambia de esta era a una era anterior a la cruz, o incluso a una era anterior a la ley. En otras palabras,
quiere salvarlos tanto que, en su propia mente, los coloca en cualquier economía del pasado que no requiera las Escrituras o a Cristo. Ahora, basta de eso. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, hay muchos pasajes que podríamos mirar, pero, creo, probablemente lo más útil para comenzar es ir a Romanos 1. De vuelta a Romanos 1. Es cierto que Dios se revela en la creación. Eso está en Romanos 1. Es cierto que Dios se revela en la conciencia. Una ley moral escrita en el corazón humano. Eso está en Romanos 2. Pero eso no significa que el hombre, por sí solo, basado en esa revelación natural, pueda ser salvo. El conocimiento que el hombre tiene de Dios, manifiesto en la creación, y revelado en la ley moral que está detrás del funcionamiento de su conciencia, no es suficiente para salvar. Es solo suficiente para condenar. Romanos 1 y 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprimen la verdad en injusticia. El pecador en su condición natural está muerto en delitos y pecados, y muerto significa muerto. No puedes responder. Está ciego, ignorante, doblemente cegado por Satanás, según 2 Corintios 4. Para que la gloriosa luz del Evangelio no pueda penetrar la oscuridad. Y así, cuando este pecador, por su razón, concluye que hay una causa primera, hay un Dios poderoso, y cuando en su propia mente reconoce que hay ciertos derechos y errores morales, esto en sí mismo le revelará que hay un Dios y que ese Dios es un Dios legislador. ¿Pero qué hace el hombre con esa verdad? ¿Tiene innatamente la capacidad de pasar de eso a la salvación? No. Lo suprime. Lo suprime en injusticia, porque es, por naturaleza, malvado, corrupto, pecaminoso e incapaz de cualquier verdadera justicia. Sí, eso, versículo 19, que se conoce acerca de Dios es evidente con ellos. Dios lo hizo evidente para ellos. Sus atributos invisibles, su poder eterno, su naturaleza divina han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de lo que se ha hecho para que puedan ser salvos. ¿Es eso lo que dice? Para que sean, ¿qué? Sin excusa. Esa es suficiente información para condenarte, pero no es suficiente para salvarte. Versículo 21, aunque conocían a Dios, sabían la realidad de Dios, no hay cordura en decir que no hay Dios. Te quedas con la ecuación, nadie. Por nada igual a todo. Eso es una locura intelectual. Así que finalmente vuelves a Dios. Aunque conocían a Dios, ¿qué hay? Un Dios que es poderoso y que es un Dios legislador, no lo honraron como Dios ni dieron gracias. Se volvieron vacíos en sus especulaciones y su corazón necio se oscureció. Cualquier débil destello de luz que apareciera en el camino de la razón y la conciencia se apagó. En el corazón de todo el sistema del calvinismo, en el corazón de todo el entendimiento bíblico de la salvación, está este gran reconocimiento. Esta es la doctrina más importante, creo, de todas. Si te equivocas en esta, vas a arruinar todo lo que viene después. El hombre es completamente incapaz de creer en la verdad por sí mismo. Ese es el problema. La gente siempre se queda atascada en la soberanía de Dios en la salvación. Sería mejor que antes de eso tuvieras el tipo de entendimiento correcto del pecado del hombre, y luego entenderás que la única manera en que el hombre podría ser salvado sería si Dios irrumpiera en su vida y le diera luz y vida a los muertos y a los oscuros. Entonces, lo que sucede es que deshonran a Dios.
No están agradecidos. Se vuelven vacíos en sus especulaciones. Hay completa oscuridad en sus corazones. Y, por supuesto, se consideran sabios. Se vuelven necios. Cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Y sigue hablando de la idolatría. Entonces, ¿qué es esto que Dios ha puesto en el hombre? Evidencia de la razón de que Él existe. Evidencia de la ley moral y la conciencia de que Él existe. ¿Y qué hacen los hombres pecadores con eso? ¿Lo único que pueden hacer los hombres pecadores con eso? Pervertirlo, cerrarlo, apagar la débil y parpadeante luz de la realidad, de modo que no sean capaces de ser salvos, sino que solo sean capaces de ser condenados justificablemente. ¿Y hacen su elección? ¿Y dónde terminan? Versículo 24. Terminan en lujurias sexuales, deshonrando sus cuerpos. Ahora, solo para darles una especie de visión general de este texto, esta es la historia de la humanidad una y otra vez y otra vez y otra vez. Esta es la historia de todos, de cada grupo de personas. Así es como todos responden. Como Hechos 14, Dios ha permitido que las naciones sigan su propio camino. Solo esto es todo a lo largo de la historia. Ciclismo, es la misma historia antigua. Todos los hombres tienen la razón para llevarlos al conocimiento de Dios, la conciencia para llevarlos al hecho de que Dios es un legislador, y tienen cierta responsabilidad, pero lo suprimen, lo anulan, lo corrompen, lo pervierten, no lo siguen. Porque son incapaces de eso. Y en cambio, terminan en lujurias sexuales. Versículo 24, versículo 25. Cambian la verdad de Dios por una mentira. Adoran y sirven a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por siempre. Amén. Rechazan la luz de la verdad y creen en una mentira, porque eso es todo de lo que son realmente capaces. Por esta razón además. Versículo 26. Caen no solo en pecado sexual sino en homosexualidad. Continúa describiendo esta homosexualidad en estos 2 versículos, comenzando con las mujeres, y eso es lo peor. Las mujeres tienden a ser lesbianas reacias porque instintivamente son madres y esposas. Entonces, el hecho de que se enumeren primero significa que esto es un trastorno severo de los instintos normales. Y luego, por supuesto, sigue con no quieren reconocer a Dios. Versículo 28. Dios simplemente los dejó ir. Entonces, ¿qué obtienes con un pagano sin ayuda? Vas a terminar con inmoralidad, homosexualidad, mente depravada, iniquidad, maldad, codicia, maldad, lleno de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia, chismes, calumnias, odiosos hacia Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de maldad, desobedientes a los padres. El punto y sigue el punto es, aquí es donde te lleva tu teología natural, sin ayuda de Dios. Suprimen lo que es verdadero. No lo siguen hacia una mayor y mayor iluminación por su propia fuerza y por su propia capacidad. Otro pasaje es 1 Corintios capítulo 1. Y podría decir más sobre ese, es uno de mis favoritos. Eso es lo que siempre dice tu pastor cuando se ha quedado sin material. Hermanos, podríamos seguir y seguir. No tiene otro pensamiento. Ni otra nota. ¿Cómo sé eso? No lo diré. Ahora, para complicar el problema, el hombre, por su propia intuición, no puede encontrar a Dios, no encontrará a Dios. Más bien terminará pervertido. Versículo 18 de 1 Corintios 1, la palabra de la cruz es para los que perecen necedad.
Incluso cuando se le presenta el Evangelio de la cruz, es, para él, necedad. Entonces, el hombre, sin ayuda, en su condición natural, sin el Evangelio, Romanos 1, no llegará a la verdad de Dios. Hombre, en su condición natural, dado el Evangelio, no lo creerá. Será necedad para él. Por otro lado, pero para nosotros que estamos siendo salvados, me encanta esa frase. Somos pasivos, en cierto sentido, en esto, ¿verdad? Nosotros que estamos siendo salvos, ¿por quién? Por Dios. Para nosotros que estamos bajo la compulsión divina, este Evangelio se convierte en el poder de Dios para la salvación. No puedes ser salvado por tus propios poderes. Versículo 19, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y la astucia de los astutos dejaré de lado. ¿Dónde está él? ¿Hombre sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el debatiente de esta época? Tráiganlos. Traigan a las mentes más finas, los comunicadores más articulados, los mejores debatientes. Denme a la élite, y les mostraré un grupo de necios. Porque lo mejor que pueden alcanzar, ¿quiénes son estos? Bueno, supongamos que son los grandes filósofos cuyos nombres todos conocemos. ¿Y a dónde los llevó? Si no han leído el libro de Paul Johnson, los intelectuales, deberían conseguirlo. Y leerlo. Entiendan que la civilización occidental, tal como la conocemos, fue formada. Es una serie de historias sobre ciertos individuos como Rousseau y Kant y otros que afectaron la cultura occidental. Y lo que te sorprende es cuán brillantes eran y cuán viles eran sexualmente. Traigan todas las grandes mentes. Alinéenlas. Y no alcanzarán la verdad que salva. Versículo 21, uno de los versículos más importantes en esta sección, ya que, en la sabiduría de Dios, mundo, a través de su sabiduría, no llegó a conocer a Dios. La filosofía es el amor a la sabiduría. Pero no puedes llegar a Dios por tu propia sabiduría. No puedes salvar. Solo el mensaje de la cruz salva, y el mensaje de la cruz es percibido como necedad. Fue un tropiezo para los judíos pensar en un Mesías muerto, un Hijo de Dios muerto matado por Dios. Esa fue una absoluta ridiculez y un tropiezo. Pero también fue necedad para los gentiles. Lo que caracterizaba a un Dios era la inmortalidad. Jesús no podía ser un Dios. Por eso, si fueran a Circus Maximus, incluso hoy, y miraran uno de los pequeños grabados en piedra que todavía están allí, en su forma desvanecida, verán que en una caseta de guardia. En el pasado, tallaron una imagen de un asno crucificado, cuerpo de hombre y cabeza de asno, y un hombre abajo, representando a un cristiano, inclinándose. Y luego las palabras, Aleximenos adora a su Dios, un asno crucificado. Eso es lo que la élite del mundo griego pensaba del Evangelio. Era necedad. Entonces, no puedes llegar allí solo con él. Conocimiento de Dios que viene a través de la revelación natural, como dice Romanos 1. No puedes llegar allí incluso si la predicación de la cruz llega a ti, porque será para ti tropiezo y necedad. Entonces, no hay ningún camino que él, hombre natural, en su condición sin ayuda, vaya a encontrar para llegar a Dios. No puede suceder. Las únicas personas que creen, vaya, esto es tan poderoso. Versículo 23, 1 Corintios. Predicamos a Cristo crucificado. No funciona con los judíos. Es un tropiezo. No funciona con los gentiles. Es necedad.
¿Con quién funciona? Versículo 24, para aquellos que son qué. Los llamados. Los llamados. ¿Y quiénes son los llamados? Versículo 27, pero Dios ha, ¿cuál es la siguiente palabra? Elegido. Y luego lo dice de nuevo, Dios ha elegido. Y luego lo dice de nuevo, en el versículo 28, Dios ha elegido. Las únicas personas que pueden creer son aquellas a quienes Dios ha dado un llamado eficaz porque fueron sus elegidos. ¿Por qué es así? Versículo 29, para que ningún hombre pueda, ¿qué? Jactarse. Me encanta el versículo 30. Por su hacer tú estás en Cristo Jesús. ¿No es eso genial? Por su hacer tú estás en Cristo Jesús, quien se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios y en justicia, y santificación y redención. Entonces, si vas a jactarte, ¿dónde jactarte? En el Señor. Dale a Él la gloria. Estos pasajes nos señalan la verdad muy clara, nos señalan la verdad clara, que el hombre natural sin ayuda no puede hacer nada para discernir y luego alcanzar la salvación. No hay salvación aparte del Evangelio de Jesucristo, pero incluso el Evangelio de Jesucristo es necedad para el hombre natural. Entonces, capítulo 2. De 1 Corintios, cuando llegué a ustedes, hermano, no llegué con superioridad de habla y de sabiduría, proclamando a ustedes el testimonio de Dios. Determiné no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Estuve con ustedes en debilidad, en miedo, mucho temblor. Mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino en demostración del Espíritu y de poder. Dice, prediqué a Cristo, versículo 5, para que vuestra fe no reposara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es el poder de Dios moviéndose y penetrando el corazón con la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo, ese es el mensaje. Es una sabiduría que ninguno de los gobernantes de esta era conoce. Es una sabiduría que solo viene de Dios. Ninguna persona, por razón natural o intuición religiosa, puede llegar a conocer la verdad de Dios. Ninguna persona, por sí sola, puede incluso creer el Evangelio. Será un tropiezo. Será necedad a menos que sea llamado y elegido y regenerado. Vayan a unos versos más abajo en él. Capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues son necedad para él, no puede entenderlas, porque son espiritualmente discernidas y él está espiritualmente muerto, podría agregar. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Aquí está la frase clave, no puede entenderlas. Debes venir al Evangelio para ser salvo, pero no puedes por ti mismo. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Si miran conmigo Hechos 17, continuaremos nuestro pequeño estudio bíblico aquí, y tengo un par de pasajes más. Si tengo un minuto. O dos. Y seamos explícitos sobre esto. Pablo sube en medio del Areópago, y este es un lugar donde todos los filósofos y líderes de la ciudad se reunieron, dijo, hombres de Atenas, observo que son muy religiosos en todos los aspectos. Lo cual, podría agregar, es inútil para ustedes. Pasaba examinando los objetos de su adoración, encontré un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Lo que por lo tanto adoran en ignorancia, se lo proclamo a ustedes. El Dios, que hizo el mundo y todas las cosas en él, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos con manos, ni
Es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que él mismo da a todos vid. Hay aliento y todas las cosas. Y sigue definiendo a este Dios, que, como en Romanos 1, no está lejos, y su existencia puede ser discernida. Porque en Él, versículo 28, vivimos y nos movemos y existimos. Incluso algunos de sus poetas reconocen esto, que hay un Dios que nos ha creado. Pero se reduce al versículo 30. Ahora, por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora declara a los hombres que todos en todas partes deben declarar a los hombres que todos en todas partes deben arrepentirse, porque Él ha fijado un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre al que designó. Habiendo proporcionado prueba a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Dice, ahora, Dios dice, la única manera de acceder a la salvación y a su reino es creer en el Evangelio de Jesucristo, incluida la resurrección. Dios ordena a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y abracen el Evangelio. Ahora, pasen a 1 Corintios. Capítulo 10. Tal vez pueda incluir un par de otros pasajes que tratan sobre esto. Recuerden en la iglesia de Corinto. Había, quizás, muchas personas allí que venían a adorar el día del Señor y participaban en la mesa del Señor, y luego iban otro día en la semana a una fiesta de ídolos en uno de sus templos de ídolos que frecuentaban anteriormente. Y en el versículo 19, Pablo, hablando sobre este tema, dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que una cosa sacrificada a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo? No. Pero digo que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a demonios y no a Dios. Esta es una declaración general. Si no haces un verdadero sacrificio a Dios, has hecho un sacrificio a los demonios. Si adoras a cualquier otro que no sea el verdadero Dios y el verdadero Cristo, eres un adorador de demonios. Esto es lo opuesto a esta teología natural, este concepto de misericordia más amplia, que de alguna manera estos hindúes y budistas y personas en otros lugares, a través de su intuición y su entendimiento y su razón natural y sus inclinaciones espirituales, están encontrando su camino hacia Dios. Eso es lo opuesto a la verdad. Son adoradores de demonios. O, puede que no los identifiquen como demonios. No creo que las religiones falsas. Ninguna de ellas se identifica a sí misma como adoradora de demonios. Si eres musulmán, y adoras a Alá, estás adorando a demonios. Demonios. Engañadores demoníacos e impostores del verdadero Dios. Los demonios están detrás de toda religión falsa y trabajan en todos los sistemas falsos. El padre de las mentiras, Satanás, y es un ángel de luz, ¿verdad? Y sus ministros son ángeles de luz, disfrazándose como portadores de la verdad. 2 Corintios 10, 3-5 dice que estos demonios erigen fortificaciones, ideologías falsas que se convierten en las prisiones y las tumbas de las personas que creen en ellas. Y nuestro trabajo, utilizando no armas carnales, sino armas que son poderosas para Dios. ¿Qué significa la verdad divina? Nuestro trabajo es derribar las fortalezas, y rescatar a estas personas, y llevar todo pensamiento cautivo a ¿quién? A Cristo. Si estás atrapado en una fortaleza de Satanás, es una fortaleza condenatoria. La misma palabra para fortaleza es la palabra para prisión. La misma palabra para fortaleza y prisión es la palabra para tumba. Tu fortaleza ideológica, se convierte en tu prisión y termina como tu tumba, a menos que seas rescatado y traído cautivo a Cristo. Toda religión falsa es demoníaca.
Y las personas no están, a través de medios de religión falsa, ascendiendo a Dios, están descendiendo a los demonios. El Antiguo Testamento habla de esto. Deuteronomio 32, 17, Moisés escribió sobre aquellos que sacrificaron a demonios que no eran Dios. También puedes ver eso en el Salmo 106, 37. Deuteronomio 32, 21. Dios dijo, Israel me hizo celoso con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Porque estaban adorando a Satanás y al reino de Satanás. Entonces, cuando pienses en un budista, o un musulmán, o un mormón, o un hindú, o judíos, no pienses en ellos como haciendo el mejor esfuerzo que pueden para adorar al verdadero Dios. Son adoradores de demonios. Dios no está en esos ídolos. Satanás está en esos ídolos. Y esa es la percepción que debemos tener. Bueno, tal vez eso sea suficiente, aunque hay bastantes otras cosas que podrían decirse. Permítanme cerrar con 2 Tesalonicenses 1. Porque en este pasaje tenemos una declaración sobre el juicio. El versículo 7 habla del retorno de Cristo. Solo retómalo. En medio, cuando el Señor Jesús, 2 Tesalonicenses 1, 7, se revele desde el cielo con sus ángeles poderosos en fuego. Llameante. ¿A quién va a juzgar? Versículo 8, va a repartir retribución a aquellos que no conocen a Dios, incluso a aquellos que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y estos pagarán la pena de destrucción eterna. Eso es simplemente inequívoco. Si no conoces al verdadero Dios y crees en el Señor Jesucristo, sentirás la furia de Dios. Así que la teología natural es suficiente para atarte a los demonios y condenarte, no es suficiente para salvar. Supongo que tendría que decir que es uno de los mayores, si no el mayor, dolor de mi propio corazón, que hemos cortado las piernas de los esfuerzos misioneros con este tipo de teología herética. En un momento en que tenemos los recursos financieros, cuando tenemos los medios tecnológicos, cuando tenemos la oportunidad, el transporte, cuando tenemos una aldea global. Por lo que la adaptación es más fácil que nunca, hemos encontrado una salida diciendo, están bien como están. De hecho, algunos han llegado tan lejos como para decir, no los lleven porque si lo hacen y lo rechazan, podrían estar en problemas. Si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Padre, te agradecemos por tu verdad. Te agradecemos por la claridad de ella. Estamos tan afligidos cuando tu nombre es deshonrado, cuando vienen religiones falsas y son claramente falsas y antiescritura. Lamentamos por las personas que están perdidas allí. Pero parece mucho peor cuando las personas socavan el Evangelio y lo llaman cristianismo, para traer tal deshonor a tu nombre. Que sea, Señor, que seamos fieles a la verdad de las Escrituras. Fieles al Evangelio. Y que tú, Señor, levantes una gran fuerza de personas, que, siendo fieles a ese Evangelio, puedan ser poderosamente utilizadas para llevar ese mensaje, que solo puede salvar, a los confines de la tierra. Y oramos esto, creyendo que quieres que Cristo sea exaltado, y te pedimos que lo exaltes entre las naciones. Dale a la Iglesia un corazón para llevar el Evangelio a los confines de la tierra, porque los hombres perecerán sin él. Y haznos parte de eso, comenzando donde estamos. Te agradecemos por este privilegio. En el nombre de tu Hijo, amén.